Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Días a los medios de comunicación hoy presentes. Queremos agradecerles su interés. Sabemos que hay otros temas también relevantes que estamos próximos a discutir en la sesión. Sin embargo, no queremos dejar de pasar la oportunidad para iniciar un proceso de análisis, de posicionamiento, particularmente relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, para con las dos iniciativas relacionadas con las radiotelecomunicaciones que ha presentado el Ejecutivo en el Senado de la República el pasado 24 de marzo. Queremos dar lectura a un documento que hemos consensuado algunos diputados federales de los distintos grupos parlamentarios interesados en estos derechos de los pueblos indígenas y con compañeros del Congreso Nacional de Comunicadores Indígenas que apenas el pasado mes de octubre realizaran su segunda cumbre continental de comunicadores indígenas en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde entre los resolutivos que han planteado es justamente reconocer los derechos de los pueblos indígenas que ahora están consagrados en diversos instrumentos jurídicos y en la propia Constitución relacionado con el derecho a operar y administrar sus propios medios de comunicación. Voy a centrarme a dar lectura a este posicionamiento y después algunos compañeros, colegas, diputados, diputadas tomarán la palabra y también los compañeros del Congreso Nacional de Comunicadores Indígenas. Quienes suscribimos el presente, diputados y diputadas y compañeros del Congreso Nacional de Comunicadores Indígenas, observamos con preocupación que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que presentó el Ejecutivo al Senado no existe una propuesta específica para hacer efectivos los derechos constitucionales en materia de radiocomunicación que establece en la fracción sexta del artículo 2 de la Constitución que señala la obligación del Estado mexicano para la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinan, y el 28 constitucional, párrafo 16, que establece el derecho a las concesiones de radiodifusión y las telecomunicaciones indígenas y comunitarias sujetas a los artículos 2, 3, 6 y 7 de la misma Constitución. Estamos ante una iniciativa omisa y en franca violación a las disposiciones constitucionales. Con ello, la voz y la cultura de por lo menos 15 millones de mexicanas y mexicanos indígenas están silenciadas y desconocidas en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que da preponderancia a los grandes monopolios de la comunicación. Existe, además, un vacío legislativo en el cuerpo de la ley referente al aspecto radiológico que no permite ejercer el derecho humano de la comunicación indígena. El cerco del monopolio informativo y de producción audiovisual es uno de los principales obstáculos que coadyuva a que estamos tan separados los Méxicos en el país. Los pueblos que son desconocidos por la mayoría de la gente o la imagen que se tiene de ellos está distorsionada y la práctica discriminatoria que promueven estos medios para hacer pensar que la comunicación indígena no necesita ser motivo de atención legislativa de una manera específica. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha puntualizado que la comunicación y los medios son clave para la sensibilización, el intercambio de conocimientos y el apoyo a un debate más amplio sobre los saberes, la cultura y los valores indígenas. Señala la UNESCO con claridad que las radios en comunidades indígenas son un mecanismo de divulgación que permite aumentar el acceso a la educación, la expresión personal y de la comunidad, especialmente en el ámbito rural y en el caso de poblaciones que se encuentran en lugares de difícil acceso. La misma Organización de Naciones Unidas va más allá, reconoce que los medios de comunicación indígenas constituyen una poderosa herramienta para desafiar las narrativas dominantes que prevalecen en las sociedades contemporáneas. Naciones Unidas también señala que estos medios de comunicación combaten asimismo los mitos y las erradas concepciones sobre los pueblos originarios. Enfatiza que con la radio y la televisión comunitaria, el cine de ficción y los documentales
del video y de los periódicos al internet y a las redes sociales, los pueblos indígenas están usando estas poderosas herramientas para desafiar las narrativas dominantes. Estos reconocimientos se encuentran incorporados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que recientemente fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. Estamos convencidos, como lo han manifestado diversos analistas, que la comunicación es un derecho humano y no un mero negocio. La comunicación es un instrumento para la formación educativa, cultural y ciudadana de la audiencia, un mecanismo, además, para infundir valores y sentidos de pertenencia, para fortalecer las identidades nacionales y regionales. Es una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos, un instrumento que permite compartir información útil para tomar mejores decisiones y facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes y democráticas. Pero sobre todo, facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes y democráticas, repetimos. Llamamos a terminar con el abierto rechazo al pensamiento y a las personas y comunidades indígenas y afromexicanas, a un agudo desprecio a sus opiniones expresadas en 5 congresos nacionales de comunicación indígena y en la pasada segunda cumbre continental de comunicadores indígenas realizada en Tlahuitoltepec, Oaxaca. México en verdad debe transitar al camino de la tolerancia y respeto a la pluriculturalidad, el plurilingüismo y la diversidad étnica, asimilar este hecho a cabalidad y actuar en consecuencia asumiendo con dignidad nuestra rica diversidad. Tenemos todos los fundamentos jurídicos y humanos para reclamar este derecho postergado. Convenios, pactos, declaraciones, recomendaciones e informes internacionales son nuestras armas jurídicas. Nos cobijan la Constitución, la Ley de Derechos Lingüísticos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en Ginebra de 2003 y Túnez de 2005, las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como el informe de la misión de las relatorías de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, nos pronunciamos para que el Congreso de la Unión adopte una legislación que responda a las exigencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales para desconcentrar los monopolios de radiotelecomunicación y contribuya a generar un espacio mediático, plural y accesible a todos los sectores de la población. Por ello, de manera específica, demandamos lo siguiente. Nos pronunciamos porque se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radiotelecomunicación indígena y afromexicana, para asegurar la infraestructura y así como favorecer condiciones equitativas de acceso a las concesiones que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales. 2. Por un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca la especificidad de los medios de comunicación indígena y afromexicano. 3. Nos oponemos a restarle facultades al IFETEL y que se plantee que sea la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Comunicación quienes sean solos quienes emitan opinión para el otorgamiento de los permisos no comerciales en razón del uso a la discrecionalidad política. Integrar un representante de los pueblos indígenas y afromexicanos al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 5. Creación del Ombudsman de las Audiencias con naturaleza de órgano constitucional autónomo que vigile los contenidos de los medios de comunicación. 6. Crear un canal nacional de televisión y una emisora nacional que fomenten el respeto de la diversidad cultural y lingüística, la cosmovisión, los conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas y afromexicanos. 7. Que los medios de radiotelevisión privadas y públicos incorporen programas indígenas en sus emisiones con contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 8. Impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos. 9. Promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbito de traducción, iconografía, servicios, asistidos de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelos de programas informáticos dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos. Y 10. Respaldar proyectos
que combinen el uso de los medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías. Este es el planteamiento y los principales puntos que vemos ausentes y vacíos en la iniciativa, en la ley secundaria en materia de radiotelecomunicaciones. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.